sé si ves ahí el cuadro, el Excel. No llevo a ver. Ahí sí, ahí está. ¿Dónde está? Estoy cerrando acá. No sé si sería vos. Esto es ¿La suma cuánto sería de todo el parcial? 5 puntos sobre 10. 5. Ajá. Esta es la suma de las notas ponderadas, digamos. El parcial de teoría tenés 2,63 que ponderada sobre, en el 45% forma de la nota ponderado, eso es 1,125, donde más Ajá. bajo estuviste. En la práctica 6,83, que ponderado como el 45%, 3,07. ¿Y el Y trabajo? ya te muestro. Ahí ves que la suma, ves lo que está sumado. El trabajo es solamente el 5%, se toma un El 5. 5%. eh, Tengo todo eso. Está todo sumado ahí, es lo que te da 5,75 sacaste en la teoría y en la práctica 10, pero del el cuestionario del simulacro, digamos, sumado todo eso es lo que te da 5 puntos 5 sobre 10. sobre Ujú. 10. Está, gracias, profe. Eh, bueno, bueno, les, con respecto a la clase de hoy, en el programa, eh, digamos, estamos yendo justo con el programa porque me pidieron para que no avance sobre temas que no dieron todavía en la teoría. Eh, el lunes vimos hasta la clase, hasta el ejercicio 74, hoy nos correspondería el 75 y 76, un poquito largos. Les aclaro, el viernes y el lunes, feriado, el 12 se pasó al 11 para hacerlo, digamos, turístico. El viernes y el lunes no hay clase por el feriado, así está el programa. Así que arrancamos entonces con el ejercicio 75. Profe, no se olvide de grabar. Ah, perdón. Sí, gracias por avisar. Entonces, les aclaraba recién, el viernes, este viernes y este lunes no hay clase. El viernes 8 y lunes 11 por feriado. Entonces hoy damos nos corresponde dar hasta ejercicios 75 y 76, que son un poquito largos, son temas nuevos. 75. Entonces tenemos la hoja de fórmulas y la guía. El ejercicio 75, estamos en rentas. Una inmobiliaria que, para promocionar la venta de lotes en Colonia Benítez, valuados hoy en 250.000, lanza los siguientes planes de financiamiento que estarán vigentes durante todo el año. El plan 1, entrega de 100.000 pesos y 24 cuotas mensuales pagaderas al final de cada mes, siendo la primera de 15.000 y las siguientes serán
siguientes irán decreciendo en un 4% respecto del anterior. Vamos a analizar primero ese plan y entonces pasamos a lo que se pide, ¿no es cierto? Que tengo que analizar. Si la tasa de mercado es del 48% anual con capitalización mensual, se pide. A, calcule el valor de contado que representa cada plan. B, determine el valor de las 2 últimas cuotas de cada plan. Y C, si requiere obtener un precio de 300.000 por cada lote, de qué valor deberían ser la primera y la última cuota de cada plan cumpliendo las condiciones de los mismos. Entonces, vamos a ver eso. Lo primero que pide es calcular el valor de contado considerando que la tasa de mercado es el 48% anual con capitalización mensual. Es decir, eso sería un dato para poder evaluar los pagos. Y dice valor de contado, o sea, de contado es el pago en el momento en que me dan el bien. Ese sería un pago de contado. Yo tengo que evaluar en el momento en que me dan el bien, evalúo la renta, o sea, la serie de cuotas. En ese momento, con eso estoy calculando cuánto tengo que pagar en ese momento de contado para en el mismo momento que me dan el bien, yo cancelar, ya no adeudarme. O sea, en realidad ahí no quedo debiendo nada, pago justo el valor en el momento de la entrega del bien. Eso significa contado, pago de contado. Entonces, analizamos el primer plan. Me dice una entrega de 100.000 pesos y 24 cuotas mensuales, pagaderas al final de cada mes, siendo la primera de 15.000 y las siguientes se irán decreciendo en un 4% respecto del anterior. Entonces, se entiende que si se hace una entrega y después queda pagando cuotas, en el momento de la entrega del dinero, una entrega, yo tengo la propiedad en este caso del lote, si pasa a ser mío, el lote pasa a mi propiedad. Ese momento hay que determinarlo bien, en qué momento se hace la transferencia del bien. Y después yo pagaré el saldo que me queda, a una entrega de 100.000, pagaré el saldo en 24 cuotas. O sea, pero el momento de la entrega del bien es cuando yo hago la entrega de los 100.000 pesos. Y el saldo lo pagaré en 24 cuotas mensuales vencidas, ¿no es cierto? Porque me dice al final de cada mes, siendo la primera de 15.000 y las siguientes se irán incrementando en un 4% respecto al anterior. Entonces, lo que yo voy a deber va a ser el valor del bien menos 100.000 pesos. Y eso es lo que voy a financiar, ¿sí? Y lo voy a financiar en cuotas y van a ir variando siempre con una regla, es decir, una regla de variación que va a ser un 4% respecto de lo anterior cada cuota. Y como la variación es un porcentaje, yo para hallar la cuota siguiente voy a tener que multiplicar por una razón, ¿sí? Es una variación geométrica. Cuando yo, para hallar la cuota siguiente, tengo que multiplicar por una constante durante todo el plan, es una renta en progresión geométrica.
Si en lugar de decir, acá dice, irán decreciendo un 4%. Si hubiera dicho que las cuotas irían aumentando un 4%, ustedes se dan cuenta fácil que para hallar la cuota siguiente tienen que multiplicar por 1,04. Eso si fuese creciente la renta, es decir, el plan de cuotas. Acá como me dice decreciendo, entonces para hallar la cuota siguiente voy a tener que multiplicar, siempre multiplicar, no. ¿Por cuánto multiplicaría? Por 0,96, ¿no es cierto? Por 1 menos el 4%, para sacarle al entero el 4%, simplemente el resto a 1, 0,04, me queda 0,96. Entonces yo para hallar la cuota siguiente tengo que multiplicar por 0,96. Ese factor por el que yo multiplico para hallar la cuota siguiente en este plan de cuota, en cualquier plan de cuota, en progresión geométrica, es lo que llamamos razón. Esa va a ser la razón de la variación en una progresión geométrica, es decir, por cuánto tengo que multiplicar una cuota para hallar la siguiente. Eso lo simbolizamos con la letra Q. Entonces, las fórmulas referentes a este tipo de renta, mantenemos la parte habíamos visto valor final de renta constante, después tenemos fórmulas de valor actual de renta constante dentro de las fórmulas de renta, las rentas combinadas que comparten interés simple, y después tenemos rentas variables. Acá tenemos rentas variables, primero en progresión aritmética y después en progresión geométrica. Esta es en progresión geométrica, entonces yo voy a utilizar la fórmula de valor actual porque yo tengo la evaluación al inicio, que es cuando se entrega el bien, después las cuotas van a ser posteriores, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizar la fórmula de valor actual, que acá la tienen escrita de dos maneras distintas, por eso, pero es la misma fórmula, la pueden escribir de cualquiera de las dos formas, la primera o la segunda, donde Q es el dato que les decía que es el factor por el cual multiplican una cuota para hallar la siguiente, o sea, la razón. La razón en la progresión geométrica la simbolizamos con la letra Q. Entonces esta fórmula es para hallar el valor actual de una renta en progresión geométrica. Y hay un caso especial que es cuando la variación, es decir, el factor, o sea, Q, es igual a 1 más I. Si hubiera sido el caso de que hubiera sido creciente en un 4%, en lugar de decreciente, hubiera sido creciente en un 4% las cuotas, o sea, el factor Q o razón era 1,04, para yo hallar la cuota siguiente multiplico por 1,04, y que la tasa de interés hubiera sido el 4%, en ese caso hubiera coincidido la razón y 1 más I hubieran sido iguales. En ese caso, las fórmulas que ustedes tienen les da una indeterminada, no pueden hallar con las fórmulas que tienen de valor actual o de valor final. Entonces tienen al costado acá a la derecha, cuando ocurre eso, cuando coincide la razón y 1 más I, se simplifica mucho la fórmula porque justamente compensa el aumento, compensa con la actualización. En el caso de valor actual, compensa con la actualización, así que solamente es cuestión de multiplicar la cantidad de cuotas por la cuota y actualizarlo a un periodo. Recuerden que la B minúscula, la B corta minúscula, es la inversa de 1 más I. Es 1 sobre 1 más I, o bien 1 más I elevado a la menos 1, ¿sí? Esa es la B minúscula en estas fórmulas. Entonces vamos de nuevo al ejercicio. Tenemos que entonces en el primer plan teníamos una entrega, acá están los datos, una entrega de 100.000 pesos,
y 24 cuotas mensuales vencidas. La tasa era el 4%, así que 1 más I es 1,04. La razón Q es 0,96 porque es decreciente, entonces yo tengo que multiplicar por 0,96 porque decrece un 4%. Para hallar la cuota siguiente, y la cuota 1 era 15.000 pesos. Esos son los datos que tengo. Entonces me pregunta en el punto A cuál es el valor de contado del plan. La tasa del, bueno, que es decreciente un 4% está claro, ¿no es cierto? La tasa del 4% surge de que me dice que ¿de dónde surgía la tasa que estamos usando para evaluar? Si la tasa de mercado es del 48% anual con capitalización mensual, de ahí surgía la tasa del 4%, si es el 48% anual con capitalización mensual, las cuotas son mensuales, entonces esta sería, lo planteado de esa manera, sería como una tasa nominal, hallo la proporcional dividido 12, me da el 4%, de ahí surge el 4%. Por eso 1 más I es igual a 1,04. Y ahí comparo y si son distintos Q y 1 más I, entonces utilizo las fórmulas de valor actual. No se olviden que hay una entrega en efectivo de 100.000 pesos, después evalúo las cuotas al momento inicial, o sea, uso fórmula de valor actual, porque la primer cuota, acá tienen que tener presente, me dice cuotas mensuales pagaderas al final de cada mes. Hago la entrega y ya el mes siguiente, al final del mes, tengo que pagar la primera cuota y así sucesivamente. Entonces, si yo hallo valor actual, hallo el valor actual al inicio del primer mes, o sea que coincide con el momento de la entrega, porque el valor actual es el valor de la renta al momento inicial. La primera cuota se paga a fin del primer mes, el valor actual, como es renta, yo estoy usando una fórmula de valor actual de una renta vencida, estoy hallando, mi momento inicial estaría ubicado al inicio de ese mes, del primer mes. Entonces coincide con la entrega y entonces puedo sumar los dos valores. Entonces la cuota por 1 más I elevado a la n, que es 24, 1,04 elevado a la 24, menos Q elevado a la 24 sobre 1 más I menos Q, todo esto por B minúscula elevado a la n. Así indica la fórmula que tienen en la hoja de fórmulas. Yo estoy aplicando la primera fórmula acá, a ver. Si ven que son dos fórmulas, no estoy aplicando la segunda fórmula de las dos, pero pueden aplicar la primera o la segunda. Lo único que cambia es el orden de la resta, que se compensa al hacer la división. Si arriba es negativo o abajo me da negativo, la división me da positivo, o si los dos, en un caso los dos van a ser positivos, en el otro caso los dos van a ser negativos y se compensan entre los dos. Al hacer la división me da positivo el resultado, ¿sí? Entonces, reemplazo y esto me da los 160.039,36. Es decir, voy a hacer el cálculo para que se vea. Hacer los 15.000. No tengo 0,4. 0,96. Si la renta es creciente, el Q, la razón va a ser mayor a 1 y si es decreciente va a ser menor a 1.
Que tengan cuidado porque es la inversa de 1 más i, b, por lo tanto, por eso pongo el exponente negativo, porque es la inversa de 1 más i, no es 1 más i, es la inversa. Y ahí me dan los 169.000, 160.000. Entonces el valor de contado del plan, y recuerden siempre la entrega, porque muchas veces se olvidan en los parciales de los nervios la entrega, que esto también tienen que evaluar cuál es el valor de todo el plan, digamos, el valor de todo el plan de acuerdo a la tasa que me da de mercado, serían 260.039,36. Después pide, vamos a analizar primero todos los ítems, el A, B, C de este plan, ¿sí? Después piden las dos últimas cuotas del plan 1. Son 24 cuotas, o sea, la cuota 23 y 24. Ustedes en la hoja de fórmulas, estamos hablando de renta en progresión geométrica. Acá tienen una fórmula que es la S. S es igual a por Q a la N menos 1 sobre Q menos 1. Esta fórmula le permite hallar la suma de las cuotas. La suma de las cuotas está, pero acá no tienen fórmula para hallar una cuota, una sola cuota posterior, digamos, lo que le piden en el ejercicio, que es hallar la cuota número 23 y número 24, la cuota individual. Esta fórmula es para la suma de n cuotas. Entonces, pero es muy sencilla la fórmula. Lógicamente, es fácil deducirla. Si yo, para hallar la cuota siguiente, tengo que multiplicar por Q, entonces si tengo la cuota 1, para hallar la cuota 2, voy a multiplicar por Q. Para hallar la tercera cuota, voy a multiplicar por Q al cuadrado. Para hallar la cuarta cuota, voy a multiplicar de nuevo por Q, o sea, va a ser por Q al cubo. Y así sucesivamente, o sea, una cuota cualquiera va a ser igual a la cuota 1 por Q elevado a un número menos de la cuota que yo quiero hallar. Es decir, si yo quería hallar la cuota 4, la cuarta cuota voy a multiplicada por Q al cubo, o sea, la tercera, o sea, un número menos el exponente que el número de la cuota que yo quiero hallar. Entonces, en este caso de las cuotas 23 y 24, si yo parto de la cuota 1, va a ser igual a la cuota 1 por Q elevado a la 22. En el caso de la cuota 23, vamos a rehacer el cálculo, 15.000 por la razón es 0.96 elevado a la 22. Perdón, 15.000. Y bien, podría hallar de la misma manera la cuota 24, o como justo tengo la cuota anterior, simplemente también puedo multiplicar la cuota 23 por la razón, porque cada vez que quiero pasar a una cuota siguiente, simplemente multiplico por la razón para hallar la cuota que le sigue, ¿sí? De cualquiera de las dos formas puedo hallar la cuota 24. Tengan presente esta fórmula porque la vamos se va a usar bastante, cómo hallar una cuota. Si no la tienen en la hoja de fórmula, es fácil deducirla. La habrán dado en teoría. Acá no la tienen. Es cómo hallar una cuota determinada, una cuota a partir del dato de la primera cuota. ¿De acuerdo? Se va a multiplicar por Q elevado a tantas variaciones, a la cantidad de variaciones que hubo hasta llegar a la cuota
que yo quiero hallar, y va a haber, en este caso, P-1, yo quiero hallar la cuota P, P-1 va a ser el exponente. Bueno. Tengan presente esa fórmula. Entonces, la otra fórmula, porque muchas veces se confunde, la que tienen acá es para hallar la suma de todas las cuotas. La S minúscula que tienen acá es para la suma, que no es lo que pide ahora. Ahora pediría cuotas, determinadas cuotas. Pasando entonces al punto C. El punto C de la guía me decía, si quiere obtener un precio de 300.000 por lote, por cada lote, ¿de qué valor debería ser la primera y la última cuota de cada plan, cumpliendo las condiciones de los mismos? O sea, si yo quiero el valor de 300.000, tengo que considerar, fíjense que en el punto anterior, el valor del plan de total era de 260.000, lo hallamos en el ítem A, 260.039,36. El punto C me está diciendo que quiero que ese total, que el valor de contado del plan, sea 300.000. Y me pregunta, en ese caso, de cuánto debería ser la primera y la última cuota. Muy bien. Si el plan es igual, va a haber también la entrega de 100.000 pesos. O sea que el valor de todas las cuotas siguientes, de las 24 cuotas en progresión, cumpliendo siempre las mismas condiciones, el anticipo o digamos, la entrega de 100.000 pesos más 24 cuotas en progresión decreciente del 4%. Entonces, el valor de las cuotas, por eso acá dice el valor, si bien me dice que el precio o el valor de contado tiene que ser 300.000, menos los 100.000, que es la entrega, el valor de la renta, que son las 24 cuotas, va a tener que ser 200.000, o sea, el resto del precio. Por eso dice valor de contado menos la entrega, que son los 100.000, el saldo, que tiene que coincidir con el valor de la renta en progresión geométrica, va a tener que ser de 200.000. Mismas condiciones, 24 cuotas, 4% y la razón 0,96. Entonces, utilizo, yo sé que esta fórmula es la de valor actual de una renta, la misma fórmula en progresión geométrica, ¿no es cierto? Y lo que yo tengo que hallar es la cuota que figura en la fórmula, siempre en las rentas que son variables, en las fórmulas de evaluación aparece la cuota 1, por más que en la fórmula no lo diga, es la cuota 1. Entonces, esta es la fórmula que se aplica. Puedo dejar como incógnita, decir la C, la cuota 1, y solucionar los otros números y después por pasaje de término hallar la cuota, que es como está acá resuelto. O bien hago por pasaje de término de esta fórmula, ¿no es cierto?, de la fórmula de valor actual, hallar la fórmula de la cuota. Por pasaje de término me queda que es igual al valor actual por arriba 1 más i menos q y abajo 1 menos q a la n por d a la n. O bien reemplazando todos los valores menos la cuota y haciendo por pasaje de término el
el despeje de cuál es el valor de la cuota. Entonces ahí voy a hallar la cuota, que como una renta variable es la cuota 1, me da 18.745 con 39. Cualquiera. Acá lo podemos hacer de acuerdo a la fórmula que hallamos de cuota, que sería 200.000. Vamos a hacer el cálculo por la tasa es el 4%, .96 la razón. .96 elevado a la 24 por 1.04 elevado, como es B corta, es la inversa, menos 24. De cualquiera de las dos formas, entonces me da el valor de la cuota 18.745 con 39. Entonces, una vez que tengo la cuota 1, porque el planteo me pedía de qué valor deberían ser la primera y la última cuota de cada plan. O sea, la primera cuota ya tengo, me faltaría la última cuota, que es la cuota 24, y con la fórmula que vimos, que es la de acuerdo a la cantidad de variaciones que hubo, se sabe que cada vez que hay una variación yo multiplico por Q, o sea que la primer cuota, acá sería 18.745,39, en este caso para que me dé un valor actual de 200.000 y sume 300.000 en total, que es la condición que me pide en este caso ahora, para obtener un precio de 300.000. Va a ser la cuota 1, que es la que recién hallé, por la razón, .96, porque es decreciente, elevado, si es la cuota 24, a la 23, porque hubo 23 variaciones, empezando de la cuota 1, ¿no es cierto? Que es la que estamos como ahora. Y hallaría la cuota 24. Eso sería lo que me pide el planteo. Después me dice, bueno, ahí obtuvimos todas las respuestas del primer plan, del plan 1. Ahora vamos a ver lo mismo, pero del plan 2. Analizamos ahora sí el plan 2. Me dice, el plan 2 es una entrega de 60.000 y 18 cuotas mensuales pagaderas al final de cada mes, siendo la primera de 8.000 y las siguientes se incrementarán en 1.000 pesos respecto de la anterior. O sea, la entrega, sigue habiendo una entrega, en este caso de 60.000, ahora son 18 cuotas, menos cuotas. La primera es de 8.000. Y la siguiente, o sea, se incrementarán en 1.000 pesos. O sea, ahora el incremento no es un porcentaje o no es relativo, sino que es un valor absoluto que nunca varía. O sea, son 1.000 pesos cada incremento. O sea, se incrementarán constantemente, ¿no es cierto? El incremento es las siguientes, o sea, todas las cuotas que le siguen se incrementarán en 1.000 pesos respecto a la anterior. O sea, es en este caso, cuando se da estos casos, que siempre lo que ustedes tendrían que hallar, si todas se incrementan en 1.000 pesos respecto de la anterior, significa que la forma de hallar la cuota siguiente siempre tiene que ver cómo van a hallar la cuota siguiente a una cuota cualquiera. Entonces le van a tener que sumar 1.000 pesos. Cuando en el otro caso tenían que multiplicar por un importe, entonces era progresión geométrica. Acá tienen que sumar un importe que también es fijo, pero antes era fijo por cuánto multiplicaban, acá es fijo
por cuánto tienen que sumar. Entonces, a lo que tenemos que sumarle a cada cuota para hallar lo siguiente, lo que tenemos que sumarle vendría a ser la variación, la razón en este caso, que lo vamos a simbolizar con la letra R, va a ser los 1.000 pesos. Y la progresión, al ser una suma respecto a la cuota anterior, es una progresión aritmética. Entonces, vamos a las fórmulas de... La tasa sigue siendo el 48% anual, capitalización mensual, las cuotas son mensuales, se considera siempre que, salvo que diga lo contrario, que en cada pago hay una capitalización, que no se paga una cuota y una capitalización. Entonces vamos a la hoja de fórmulas. Las fórmulas ustedes tienen, recién vimos la progresión geométrica. Bueno, ahora justo arriba de esas, ahí nomás pegada, tienen las rentas variables en progresión aritmética. Estas tenemos valor final, S sub B es valor final, B sub B es valor actual, siempre la simbología es esa. Y después tienen S, la S minúscula, es la suma, cómo hallar la suma de una serie de cuotas o de todas las cuotas o de una serie de cuotas. Igual que en la progresión geométrica tenían la fórmula para hallar la suma de una serie de cuotas o de todas las cuotas, ¿sí? Entonces, en este caso lo que tenemos que hallar es valor actual, porque es el dato que al inicio, cuando se hace la entrega, yo tengo que evaluar todo. Tengo que evaluar esa entrega que era ahora de 8.000 pesos, más, y tengo que evaluar a ese momento todas las cuotas siguientes, o sea, tengo que utilizar valor actual. Porque tengo que evaluar al inicio, justo coincide con el momento inicial de la renta. Entonces, me pedía tenemos entonces los datos, entrega de 60.000, 18 cuotas, N es 18, 1 más I es 1,04, porque la tasa era el 4%, partimos del 48% anual, me daba en forma proporcional el 4% mensual. La razón, o sea, la razón es de 1.000 cada mes, la razón de la variación de la progresión aritmética, esto es progresión y la variación es R, y 8.000 es la primera cuota. Esos son los datos que me daba el enunciado. Y me pedía el valor de contado, que teníamos una entrega en efectivo de... El enunciado dice, acá tenemos diferencias, 60.000. El enunciado dice 60.000. Y que vamos a cambiar eso. 60.000, ahora sí. 60.000. Y después tenemos la fórmula, que es la fórmula que sacamos de la hoja de fórmulas para una renta variable en progresión aritmética, valor actual. Esta fórmula la aplicamos acá. ¿Sí? Entonces son la cuota 1, 8.000, más la razón 1.000 pesos sobre la tasa el 4%, más N, que son la cantidad de cuotas que yo voy a evaluar, que son 18 cuotas, más la razón 1.000 pesos, todo eso entre paréntesis por A sub N. A sub N es la misma A sub N que usábamos para evaluar las rentas constantes. O sea, a ver si tengo acá tengo una hoja de fórmulas era esta A sub N, que se podía
escribir no, yo uso la segunda forma de escribirla, o sea, de 1 más i elevado a la n menos 1 sobre i por 1 más i a la n. Ese a sub n es el que va aquí, en donde n son las cantidades de cuotas que quiero evaluar, que son 18, y la tasa, la i, es la cuota periódica, o sea, el 4% mensual. Las cuotas son mensuales. Menos, como dice la fórmula, acá tenemos la fórmula de menos no sé por qué le pusieron nombre. El signo menos era porque era lo que se tenía que aliar, es decir, la cuota 1 y la cuota 18. Vamos a borrarlo para no confundir el reemplazo en la fórmula. Entonces, como dice la fórmula, que es la que tenemos acá a un costado, menos el n por la razón sobre i, o sea, menos 18 por 1000 dividido la tasa. Hago eso y puedo, digamos, operar todos los otros números y dejar la cuota, porque es más fácil operar los números para hacer el despeje de la cuota, dejando la cuota como incógnita, que es lo que yo tengo que hallar en este caso, cuál debería ser la primera y la primer cuota primero para que me dé un total de 300.000, o sea, un valor actual de la parte de cuotas de 240.000, porque había una entrega de 60.000. Entonces, a los 300.000 le restamos los 60.000 que era la entrega, y con eso llegamos a que el valor actual de la renta de las 18 cuotas tenía que ser 240.000. Por eso está igualado con un valor actual de 240.000. Entonces dejo como incógnita, hago todo el despese, o bien aplico la fórmula hago el pasaje de término y hallo la fórmula de cuota, que quedaría de esta manera. La fórmula de la cuota, que puedo hacer el cálculo, va a ser igual al valor actual que me tiene que dar, que son 240.000, porque había una entrega de 60.000, más 18 cuotas por la razón 1000. Cuando la renta es en progresión aritmética, lo que va a pasar es que cuando es creciente, la razón va a ser positiva. En este caso, los 1000 son positivos. Pero si fuese decreciente, la razón va a ser negativa, o sea, va a ser menos 1000. Si fuese decreciente en 1000 pesos respecto a lo anterior, va a ser 1000 también, pero va a ser negativo. Ustedes tendrían que operar respetando las reglas de los signos, como con un valor de 1000, ¿no es cierto? Siempre con eso y cuidado. Después me dice multiplicar por la inversa de a sub n, o sea que sería 0.04. 1.04. 18 cuotas, siempre tiene que considerar la cantidad de cuotas que van a evaluar. Estoy haciendo la inversa, o sea, va a ser 18 menos 1. Después menos, abro paréntesis, la razón, que era 1000, dividido la tasa, más 18 por... Con eso llego a la cuota 1. De cualquiera de las dos formas puedo llegar a la cuota, hallo la cuota 1. Después me pedía que halle también la cuota, esto sería cuota 1, la última cuota, en este caso son 18 cuotas, así que va a ser la cuota 18.
En el otro, la progresión aritmética, en la progresión geométrica, cada variación que teníamos que multiplicar por la razón cuando era geométrica. Acá tenemos cada vez que hay un cambio, una variación, que tenemos que sumar. O sea, si quiero hallar la cuota 2, voy a sumar 1000. Si quiero hallar la cuota 3, de nuevo le voy a sumar 1000. Si quiero hallar la cuota 4, le voy a sumar de nuevo 1000. O sea, voy a sumar 1000 tantas veces como variaciones haya. O sea, le voy a sumar 1000, 2000, 3000. O sea, le voy a sumar 1000, después le voy a sumar 1000 por 2, 1000 por 3. O sea, va a ser la cantidad de miles como variaciones haya. De la cuota 18 va a ser la cuota 1. Parto de la 1 va a ser más, porque yo le voy a sumar la razón, más la razón, que son 1000 pesos, más la razón por la cantidad de variaciones, que en este caso sería un número menos. Si quiero dar la cuota 18 va a ser 17 variaciones. Entonces así obtengo la cuota 18. O sea, la fórmula sería la cuota 18 va a ser la cuota 1. Si yo quiero hallar la cuota P, ¿no es cierto? Decimos si P sería 18, voy a sumarle la razón por P menos 1. Por eso está la letra P ahí. Si quisiera hallar una cuota P, voy a multiplicar por P menos 1. P sería 18. Entonces, la cuota 1 debería ser 11.505,40 y la cuota 18, 28.505. Eso es lo que pedía el enunciado. Ese es el punto C. Bueno, de la misma manera se hacía el punto A y en ese punto, en el punto C, en realidad está englobado un poco los otros puntos, porque el valor actual, el punto A es calcular la cuota 1, que es lo que hicimos acá, y el punto B es hallar la cuota 17 y 18, que también vimos en este punto, todo cómo se halla una cuota posterior. Simplemente se multiplica por... entonces, porque me parece que me salté el punto A. Vamos a repasar un poco lo que sería el punto A. En el punto A era la entrega de 60.000 y tenía que evaluar las 18 cuotas. Entonces evaluaba las 18 cuotas, considerando la primera cuota el dato que me da de 8.000, la razón 1.000, la tasa del 4% mensual que surgía del 48%. Y sumaba, ahí evaluaba las 18 cuotas al momento inicial, o sea que coincide con la entrega del efectivo y el momento que yo quiero saber cuánto tendría que pagar, o sea, el valor de contado en el momento en que me entregan el terreno, sumo todo, me da el valor de contado. Y las cuotas siguientes, sabiendo que la cuota 1 era 8.000, como vimos recién, se puede calcular cualquier cuota. En este caso, las dos últimas eran 17 y 18, va a ser por 16 y por 18, o sea, un número menos que el número de la cuota si parto de la cuota 1. Está. Es medio complicado porque vimos dos tipos de variaciones, pero en realidad no es tanto la dificultad. Porque es simplemente un poco, esta segunda parte es aplicar fórmulas, por ahí no es tanto el razonamiento como en la parte de tasas, sino ver fórmulas, hacer especies, tiene que repasar mucho pasaje de término, digamos, especie de fórmulas. Pasamos entonces al 76.
Una persona tiene ahorrada cierta suma de dinero que quiere invertir, para lo cual recurre a un estudio de asesores financieros que le dan las siguientes opciones. 1, invertir en la empresa A. 2, invertir en la empresa B. Y 3, invertir en la empresa C. Ya tienen 3 empresas posibles para invertir. Si el inversor desea una rentabilidad anual del 10% efectiva, se pide: A, grafique el flujo de fondos de cada alternativa durante los primeros 5 años. B, calcule cuánto deberá invertir en cada empresa. Y C, determine en cuál empresa invertirá si dispone hoy de 1.500.000 pesos. Entonces, el dato acá es, si bien acá le pide, dice, grafique los flujos de fondos de cada alternativa como primer punto, eso lo deberían hacer siempre. Siempre les conviene hacer la línea de tiempo y ubicar el flujo, digamos, hacer el flujo de fondo es ubicar los importes, los pagos en una línea de tiempo. Y además de los pagos, sobre todo, indicar el momento de evaluación, digamos, el momento en que ustedes, digamos, en qué momento tienen que evaluar, en el caso que tengan que evaluar ese flujo de fondo, en qué momento. Eso es muy importante, ubicarlo en el tiempo al momento de evaluación, porque por lo que vamos a ver ahora, más adelante, no vamos a dar cuenta. Entonces, si bien lo pide acá, aunque no lo pida, háganlo. El gráfico del flujo de fondo. Que en este caso son, en la empresa A, genera dividendos anuales vencidos de 120.000 a perpetuidad. O sea, 120.000, 120.000, 120.000 y hasta el infinito, digamos. Hasta en el tiempo, digamos, tiende a infinito, en realidad tiende a infinito, digamos. El primer, como es vencido, el primer 12.000, el primer 120.000 estaría ubicado al final del año, porque son dividendos anuales al final del primer año, el segundo 120.000 al final del segundo año, así cada final de año sucesivamente va a haber 120.000 pesos de dividendos. Esa sería la gráfica del tiempo. El momento de inversión, porque dice 120.000 anuales, del momento de la inversión sería el momento inicial de una renta que es constante, y en este caso es perpetua porque me dice a perpetuidad. Las fórmulas de rentas perpetuas la tienen justo, estamos yendo bien en orden a las fórmulas, a la hoja de fórmulas con respecto a los tipos de renta que vamos viendo, porque teníamos las variables, que era geométrica aritmética, y después tenemos las perpetuas. Y la primera que aparece acá es la perpetua constante. Ven, el valor actual de una renta perpetua constante es igual a la cuota sobre la tasa. Es la fórmula de las más sencilla. A pesar de estas rentas perpetuas, las fórmulas son más sencillas. Entonces, lo que me pide el ejercicio es cuánto estaría dispuesto, si desea una inversión, una rentabilidad del 10% efectiva, en el punto B, cuánto deberá invertir. Es decir, si yo evalúo estas cuotas hacia atrás, ¿no es cierto? Porque hay un valor actual al momento inicial, al momento cero sería esta recta de tiempo, momento inicial, que es lo que hago cuando hallo valor actual con esta fórmula, porque esta es una fórmula de valor actual de una renta vencida, o sea, estaría evaluando al inicio del primer año, el pago se realiza al final del año, o sea, un año atrás justo, en el momento en que se inicia el año del primer pago de 120.000, al inicio de ese año. Con esta fórmula estaría evaluando a ese momento. Por eso es importante también marcar en el
la línea de tiempo en qué momento estoy evaluando. Esto yo estaría evaluando acá al inicio, ¿sí? Esto tendría que estar ubicado, si bien esa es la fórmula, esto estaría ubicado al inicio en el tiempo, en el momento inicial. El valor es igual a en el momento inicial. Por ahí es medio confuso la forma en que está. Ya, a momento inicial. Entonces, si yo evalúo al momento inicial, le estoy sacando a estos 120.000, a cada cuota lo estoy trayendo hacia atrás, actualizando por una tasa del 10%, o sea, va a ser la cuota dividido, la cuota, como dice la fórmula, la cuota constante, dividido la tasa, así de simple la fórmula, me da 1.200.000, con eso le estoy sacando, si voy hacia adelante le estoy agregando un 10% anual, ¿no es cierto? Le estoy agregando el 10%. Ahora, si voy hacia atrás, le estoy sacando el 10%. O sea, el 1.200.000 es lo que esta persona, el inversor, tendría que invertir en el momento inicial para que, si se cumple lo proyectado, que son cobrar 120.000 pesos anuales cada fin de año, la rentabilidad me dé el 10%. Por ahí es más fácil interpretando diciendo, si esta persona invierte 1.200.000, al momento cero ganará, y se cumplen los planes de cuota, va a ganar el 10% anual de rentabilidad, porque es la tasa en la que yo actualicé. En cambio, ¿qué va a pasar si invierte más? Si dicen que no le aceptan ese valor que para comprar la empresa, suponiendo si va a comprar toda la empresa, le piden que en lugar de 1.200.000 entregue 1.500.000, y suponiendo que esta persona igual invierte, va a ganar menos, porque justamente su costo inicial es más alto. Entonces, la rentabilidad va a ser, si la inversión es mayor a 1.200.000, la rentabilidad va a ser menor al 10%, y si invierte menos, y por ahí le facilitan, le dicen, con 1.000.000 alcanza para comprar la empresa, en ese caso va a tener una rentabilidad mayor. Por eso, lo que acá calculamos es cuánto deberá invertir en la empresa, como dice el punto B, para ganar el 10%. Es decir, si de acuerdo a lo planificado en rentabilidad que tiene este estudio, ¿no es cierto? Entonces, pasamos al punto C. Determine cuál empresa invertirá si dispone hoy de 1.500.000. En esta empresa podría invertir porque dispone de 1.500.000, así que 1.200.000 puede invertir. Ahora pasamos a la otra empresa. Invertir en la empresa B. La empresa B dice que le generará dividendos anuales crecientes. Hoy eran constantes, ahora son crecientes, en un 5% anual acumulativo a perpetuidad. O sea, si es un incremento porcentual o una variación porcentual, porque puede ser decreciente, en este caso creciente, pero si es una variación porcentual, yo para hallar la cuota siguiente voy a tener que multiplicar, ¿sí? En este caso es creciente, así que voy a multiplicar por 1
1,05, es decir, le voy a agregar el 5% al entero para hallar la cuota siguiente. Multiplico por 1,05. Si hubiera sido decreciente, hubiera multiplicado por 0,95, 1 menos el 5%, ¿sí? Entonces, como es creciente, multiplico el factor por el que tengo que multiplicar es 1,05 para dar una cuota siguiente a la que tengo. Esa sería la razón. Lo mismo es una renta en progresión geométrica. Entonces, progresión geométrica, por eso la razón es Q, ¿no es cierto? 1,05, la tasa era el 10% anual, las cuotas son anuales, así que fácil, no tengo que hacer ningún cambio en la tasa. La primera cuota me dice, el primer dividendo, que sería la primera cuota de la renta, son 100.000 pesos, así que sería eso. Después me pide el gráfico de la renta. El gráfico es similar al anterior, pero con las cuotas crecientes, ¿no es cierto? La primera, como me dice, de 100.000, pero ubicadas en el tiempo igual que la anterior, porque son cuotas anuales vencidas. Y el momento inicial está ubicado en el mismo momento, así que es sencillo el gráfico. Pero las cuotas van a ir de 100.000, la cuota siguiente va a ser 105.000, es decir, voy multiplicando por la razón por 1,05 para hallar la cuota siguiente a cada una, por 1,05. Me pide que grafique 5 años. Por último, pedía cuánto invertiría en la empresa para ganar ese 10%. Ese 10%. Entonces, vamos a la hoja de fórmulas. Rentas variables en progresión, en este caso geométrica. Rentas perpetuas, variables perpetuas, ¿sí? Estamos en rentas perpetuas, variables en progresión geométrica. El valor actual es igual a la cuota por 1 dividido 1 más I menos Q. Entonces, tenemos, aplicamos simplemente la fórmula, la fórmula es, aclaro, las fórmulas que nosotros tenemos acá son para rentas vencidas, ¿sí? Ven que no tiene el tilde de la renta adelantada, el valor actual de una renta adelantada, la B no tiene el tilde, son todas fórmulas para rentas, y acá no lo dice, son todos para rentas vencidas, todas las que vimos en rentas variables, son todas rentas, valores actuales o valores finales de rentas vencidas. O sea, las cuotas considerando que se pagan a fin de cada periodo y el momento inicial, o sea, el momento de evaluación, porque yo estoy hallando el valor de todas las cuotas, estaría ubicado al inicio del primer periodo. Yo estoy evaluando en ese momento. Es importante ubicar el momento de evaluación. Sería el momento, al inicio de la línea de tiempo, el momento 0. En este caso, que está graficada en los periodos de la renta. Entonces, la fórmula sería la que tienen en la hoja de fórmulas como rentas variables en progresión geométrica, porque es un porcentaje, un 5% lo que varía. Reemplazo la fórmula, la cuota se refiere siempre a las rentas variables con las fórmulas se refieren a la primer cuota. Sería que de las que yo quiero evaluar en este caso, la primera cuota de 100.000, la tasa al 10%, por lo tanto abajo va 1 más I menos Q, que es 1,05. Y esto me da los 2 millones de valor actual. Sería 1.000, vamos a hacer el cálculo, por
1.1 menos 1.05. Es creciente, así que tenemos los 2 millones. Entonces, en este caso, parte de invertir en la empresa, en este caso, para ganar un 10% de rentabilidad efectiva mensual, van a tener que pagar, van a tener que invertir 2 millones. Acá dice invertir en la empresa C. Pasamos entonces a la empresa que tiene por ahí algunas complicaciones. La empresa C le generará dividendos anuales el primero de 150.000. Recién lo cobrará a los 2 años contado desde la inversión. O sea, al momento 0 sería el momento de la inversión, se cumple 1 año, se cumplen 2 años, al final de ese segundo año, recién va a cobrar los primeros 150.000. Los dividendos son anuales, ¿sí? Es importante esto porque serán constantes durante los primeros 5 años. Y bueno, vamos al gráfico, porque justo el gráfico me pedía que evalúe los primeros 5 años. O sea que acá tengo que evaluar solamente esa parte, la parte de la renta constante que dura 5 años. Eso es lo que me pide el ejercicio. Si ustedes quieren graficar más, mejor. Van a tener que graficar más para ubicarse mejor, porque después tienen otro tipo de renta. Pero la gráfica sería hasta acá. O sea, nosotros, gráfico que pide el ejercicio son los primeros 5 años. Así que los primeros 150.000, esto en realidad tendría que estar ubicado al final del segundo año, el otro al final del tercero, el otro al final del cuarto. ¿Por qué? Porque son anuales y el primero lo cobrará 2 años desde la inversión. No lo cobra en un periodo, es decir, en realidad no tendrían que ubicarlo así a la mitad del año, porque no es que corresponde ese, por ejemplo, un devengamiento de interés, bueno, se devengó durante ese año. No, ustedes cobran, para evaluar tienen que ubicar en qué momento cobran. Ustedes tienen que ubicar bien los importes, en qué momento se cobran. Se cobran en un momento determinado, o sea, se cobra al final del año. O sea, estos 150.000 que acá está en el gráfico, a la mitad en realidad tendrían que estar al final del año. Tendrían que estar ubicados al final del año. Vamos a ver. Bien, al final del año. No al inicio, sino al final y así sucesivamente. Al final del 5, al final del 6, al final del 7, ¿sí? Al final del 1, al final del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 y del 7, para que se cumplan los 5 años de renta, de cuotas constantes. Entonces, pasamos, tenemos el gráfico, ahora vamos al punto B. Dice, ¿cuánto invertirá en cada empresa? Vamos a evaluar esta primera parte, que es la renta constante, que acá figura como primer tramo, ¿sí? Vamos a ver este primer tramo. El primer tramo, que sería este. Entonces, es una renta constante, o sea, la cuota por A sub n. O sea, el factor de actualización, que era 1 más C a la... Acá lo había copiado justamente. Este es el factor de actualización de cuotas constantes, que
lo usamos recién en otra fórmula. ¿Sí? Esto se puede escribir de cualquiera de estas dos formas. Entonces, ese A sub n es el que utilizo acá en la cuota por el A sub n. Pero si yo solamente multiplico por A sub n, o sea, esa fórmula de cuota por A sub n es la fórmula de una renta constante vencida. Si vamos de nuevo a valor actual, renta constante, temporaria constante vencida, es hasta ahí nomás la fórmula, la cuota por A sub n. Y yo hallo, si hallo valor actual, hallo al momento inicial. El momento inicial de esta renta, si la primer cuota se paga al final del año 2, como me dicen ahí, el momento inicial, porque este sería el primer periodo, porque son periodos anuales, el primer periodo sería el año 2, el segundo periodo el año 3, entonces son todos los años, pero el primer año no se cobra, o sea, el primer año no hay renta, no, la renta empieza en el año 2 y la primer cuota se paga al final de ese año. Entonces el momento inicial está ubicado como, por ser considerando que es una renta vencida, estaría ubicado al inicio del año 2, o sea, final del año 1 o principio del año 2. Nosotros si multiplicamos, si utilizamos la fórmula de renta vencida constante, lo estamos valuando a ese momento, al principio del año 2. Pero la inversión se tiene que hacer al principio de esta recta de tiempo, o sea, en el momento 0, o sea, un año hacia atrás, un año hacia atrás. Por eso, el momento de evaluación no coincide con el momento inicial. Nosotros habíamos visto la clasificación de renta de este tipo, se dice que esa renta, si yo me ubico en el momento de evaluación, que es acá en el momento 0, desde ese punto de vista miro el inicio de la renta y digo que la renta es diferida. La renta empieza dentro de un año. Se dice que la renta es diferida, en este caso un periodo. Entonces, esa evaluación que yo hice mirando es fácil porque si yo me ubico bien en el momento en que estoy evaluando, considerando una renta vencida, y la primera cuota se paga al final del año 2, el momento de evaluación ahí me doy cuenta que es al inicio del año 2, porque ese es el momento inicial de la renta, entonces lo único que me está faltando es multiplicar por 1 más i a la menos 1, o por la inversa de 1 más i para llevarlo un año hacia atrás y ubicarlo en el momento en que yo quiero, en el momento en que tengo que hacer la inversión, el valor actual. Por eso multiplica acá por 1,1, que es el 10, 1 más i, que es el 10% anual, elevado a la menos 1, o bien la inversa de 1 más i. Con eso evalúo esta renta constante. La tengo que llevar un periodo hacia atrás por esto, porque es una renta vencida y el momento inicial me dice que tenga mucho cuidado con esto, porque es el error más común en los parciales. Porque en el enunciado dice que el primero de los dividendos anuales lo cobrará a los 2 años contados desde la inversión. Y automáticamente, sin pensarlo mucho, por ahí ustedes me hacen el valor actual y después lo actualizan hacia atrás 2 años. Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque si el momento del pago de la segunda cuota es al final del año 2, ustedes, cuando hallan valor actual, están hallando al inicio del año 2. ¿Por qué consideran valor actual la fórmula que utilizan es valor actual de una renta vencida? Así que ustedes si utilizan valor actual, están hallando al momento inicial. Y si es una renta vencida, ese momento inicial está al principio del primer periodo, que si la cuota es al final del periodo 2, el momento de evaluación es al inicio del periodo. Entonces, están evaluando al inicio del periodo en que se realiza el pago. Si el pago se realiza al final del 2, ustedes están evaluando al inicio del 2. Entonces tienen que actualizar un solo periodo. Tengan mucho cuidado con eso, porque es el error más común. Ubicarse el momento de evaluación
renta vencida al inicio del primer periodo, entonces ahí ya se sacan un periodo encima y tienen que traerlo hacia atrás un periodo solamente. Por eso es importante graficar y marcar en la línea temporal, además de los importes del flujo de fondo, los momentos de evaluación. Hacer la línea acá y después hacer una flecha a qué momento lo quieren llevar. La segunda parte, porque esto la que es constante durante 5 años. Pagado el sexto dividendo de 150.000, o sea, el sexto dividendo se incrementarán va a ser de 150.000, se incrementarán en 50.000 anuales acumulativos a perpetuidad. O sea, la sexta cuota va a ser de 150.000 también, pero después se irá incrementando en 50.000 pesos, que es un valor constante que vamos a tener que ir sumando para hallar la cuota siguiente. O sea, ya vimos esas características, es de una renta en progresión aritmética. Progresión aritmética, en estos casos estamos viendo rentas, como vimos antes, progresión aritmética, pero ahora son perpetuas. Entonces, vamos a la fórmula de perpetuas, progresión aritmética, variables, progresión aritmética, y ahí estamos. Entonces, el segundo tramo, hallamos valor actual con esta fórmula. La cuota más la razón dividido la tasa, todo eso entre paréntesis, por la inversa de la tasa. Hasta ahí lo que tengo es la fórmula de valor actual. Y ahora tengo que ver en qué momento está ubicado ese valor actual. Está ubicado en la cuota, en la sexta, yo estoy valuando, digamos, a partir de la sexta cuota, porque las primeras 5 cuotas la evalué como renta constante, ¿sí? La cuota sexta la evalúo en la segunda parte. O sea, evalué 5 cuotas. Ven que cuando yo hice en la primera parte de la evaluación de la renta constante, A sub n, ese n era 5, ahí puse la cantidad de cuotas que yo quería evaluar, quise evaluar 5 cuotas. Entonces ahora voy a evaluar a partir de la sexta en adelante, que ahí la sexta es de 150.000 y la variación, la razón son 50.000 pesos. Entonces, ¿en qué momento está ubicado? Yo tengo los 5 años, las 5 cuotas, que son 5 años, que al final de esos 5 años se pagó la cuota 5 de la renta constante, pero también tengo un año anterior donde al inicio de todo que durante el cual no hubo cuota. Entonces, eso es lo que yo tengo anterior al momento inicial de esta renta. Y ahí comienza la renta variable que yo quiero evaluar, que empieza con la cuota 6. La cuota 6 se paga al final de ese año 6 y yo hallo valor actual de esa renta. Ese valor actual, por lo que vimos, es que utilizamos un valor actual de una renta vencida. Entonces, si el pago se hace al final del año 6, yo como considero que es una renta vencida, el momento inicial, o sea, el momento en que yo hallo el valor actual, considerado el momento, en la fórmula de valor actual es hallar el valor de todos los pagos al momento inicial. El momento inicial, si es vencida la renta, sería el inicio de ese periodo, de la primera cuota. O sea que sería al inicio de donde se paga la sexta cuota, que son las 5, que tengo que actualizar hacia atrás 5 cuotas, 5 años que donde las que hubo cuota, más un año más en la que no hubo cuota. O sea que tengo que llevarlo hacia atrás 6 años. Tengo que llevarlo hacia atrás 6 años. Por eso es importante ubicarlo en el tiempo. Al momento de evaluación de esta renta que es variable, es al inicio del
del periodo en que se paga la sexta cuota. Y tengo que llevarlo, ahí se cumplieron 5 años con cuotas más un año sin cuotas. O sea, tengo que llevarlo 6 años hacia atrás. Y bueno, y todo este flujo de fondo es lo que va a generar la empresa. O sea, ahí evalúo la parte variable, que son el final, y que sí, eso sí sigue perpetuo, y la parte inicial, que es constante, que las primeras 5 cuotas la evalúo como una renta constante que no es perpetua, porque esa dura 5 años nomás, así que uso la renta constante que no es perpetua. ¿Por qué? Pues multipliqué por A sub n, porque algunos preguntan, y esa renta duró 5 años, así que por eso utilizo la fórmula común, no la de perpetua. En la otra sí utilizo la de perpetua porque esa renta que es variable va a seguir a perpetuidad, me dice acumulativo a perpetuidad. ¿Está? Entonces sumo el valor actual, ya que los tengo ubicados gracias a esa actualización que hice hacia atrás de la primera parte de la renta, que lo traje un periodo hacia atrás y la otra la traje 6 periodos hacia atrás, lo tengo ubicado en el mismo momento del tiempo, entonces puedo sumarlos y hallar el valor total. Están ubicados en el mismo momento, hallo el valor total de todas los dividendos a cobrar, que como lo actualizo al 10%, si yo llegara a invertir esa plata, el resultado que me da, voy a ganar el 10%. Es decir, si yo invierto porque actualicé al 10% todos los dividendos, entonces sobre este importe me va a generar, si se cumplen las cuotas que yo planifiqué, un 10% de rentabilidad anual. Lógicamente, si invierto menos, voy a ganar más, y si invierto más, voy a ganar menos del 10%. Ese por ahí le pueden preguntar en un parcial. Y con respecto al tema de que esta persona disponía de 1.500.000 y me preguntaba en qué empresa invertiría. Bueno, en esta empresa no va a poder invertir porque necesitaría 4 millones, más de 4 millones. En la empresa anterior, 2 millones, así que tampoco la alcanzaba, así que la única empresa con la que puede alcanzar a invertir es en la primera, que es menor a 1.500.000. Así, con los datos que tenemos, eso sería lo que se cumpliría entonces con esto. Bueno, hasta ahí llegamos justo entonces al ejercicio 76. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre estos ejercicios. Les recuerdo que este viernes y lunes es feriado, por lo tanto no vamos a tener clase, vamos a tener clase recién. El miércoles, que empezamos con sistema de amortización, tendríamos que empezar el miércoles 3. Espero que hoy alcancen a dar algo de sistema de amortización, porque en la teoría, para poder empezar el primer sistema es el sistema francés, que es el que más importante. Por favor, estudien bien sistema de amortización, porque ese seguro entra, algún sistema de amortización entra. En el sistema francés, inclusive, es el sistema que más cosas se le pueden preguntar, así que es más probable que entre algo en un parcial. Así que vean bien sistema de amortización francés. Y bueno, nos quedaríamos entonces nos veríamos en la próxima clase. Les repito, el viernes y el lunes no hay clase, recién el miércoles de la otra semana. Bueno, nos vemos, chicos.